¿Te das cuenta de lo que pasó aquí? O si no, mira esto, es exactamente igual. Y aquí, y aquí, y aquí. Aquí está ocurriendo un fenómeno muy extraño que se conoce como Judah Swing. Y si lo dominas, vas a acertar la dirección del precio el 90% de las veces. Así que en este video te enseñaré qué es, cómo identificar y cómo operar un Judah Swing. Y te aseguro, primero, que ganarás el doble. Y segundo, que encontrarás entradas perfectas prácticamente todos los días. Un Judah Swing es un movimiento falso diseñado para engañar a los traders pequeños antes de que el mercado se mueva en la dirección real. Así van a sacar liquidez, van a barrer los stop loss e impulsarán el precio en la dirección real. Ahora bien, esto no se debe confundir con el clásico acumulación, manipulación y distribución, porque en realidad el Judah Swing es un movimiento fuerte que parece el inicio o el movimiento de una tendencia, pero que termina desmoronándose. ¿Cómo lo podemos identificar? Para ello te voy a enseñar la fórmula de 3 pasos que me está haciendo ganar dinero con esta trampa. El primer paso puede ser el más confuso, pero te lo voy a explicar de manera simple. Dirección de liquidez. Siempre debes operar a favor de la dirección del precio, pero ojo, que no es lo mismo que operar a favor de la tendencia, que es el mayor error que puedes cometer, porque al tratar seguir la tendencia, el mercado puede hacerte un Judah Swing y manipularte. Además de que identificar la tendencia, pero aquí te cuento un secreto, es más fácil identificar dónde se acaba la tendencia que buscar una continuidad. Pero esto no es suficiente porque ¿cómo sabes cuál dirección es la correcta? Aquí el paso número 2 es el que hace toda la diferencia. Entender el ciclo liquidativo. El mercado tiene 3 sesiones principales, la de Asia, la de Londres y la de Nueva York, que la tengo con sus respectivas franjas de colores diferentes. Y generalmente el Judah Swing suele darse entre las preaperturas de cada una de estas sesiones y es lo que determina la dirección principal del día, es decir, lo que ocurre un poco antes de la apertura de cada una de estas sesiones. Pero ¿cómo logras identificar si lo que está ocurriendo es un Judah Swing o un movimiento real? Utilizando el paso número 3, encontrar zonas de reacción. El Judah Swing generalmente va a expandirse hacia zonas de liquidez sin mitigar y al mismo tiempo deja pocas zonas de reacción contrarias. Aunque parezca difícil de entender, en realidad es mucho más simple de lo que piensas. Te lo explico en el gráfico. Fíjate este movimiento de aquí. El precio barra la liquidez de esta zona, hace un cambio de estructura y tiene un movimiento fuerte hacia el alza. Todos pensaríamos que esto va a venir en una tendencia alcista, pero en realidad lo que sucede es que el precio te está haciendo es un Judah Swing. ¿Por qué? Para esto hay que analizar el contexto. Cuando nosotros estamos en este punto acá, identificamos que nuestra dirección principal del precio es bajista y el precio tiene todas estas zonas acá sin mitigar. Por lo tanto, cuando el precio avanza en la dirección contraria, deja más zonas de liquidez en este punto, en la que podemos pensar, ok, mira, aquí me hace un cambio de estructura, pero en realidad lo único que está haciendo es reaccionar a este order block que está acá. Y como ves, el único punto de reacción que deja en la dirección contraria es este. Y en el momento en el que se mitiga ese único punto de liquidez, porque este imbalance ya ha sido liquidado anteriormente, entonces se da el movimiento fuerte en esa dirección. Pero antes de colocar la cereza del pastel y entender cómo vamos a operar esto, quiero enseñarte un truco que acabo de descubrir esta semana y te aseguro que va a cambiar tu trading para siempre. Y es que fíjate que yo estoy aquí muy tranquilo de la vida analizando en TradingView para luego abrir mi operación, pero he desbloqueado esta función en la que tú puedes operar directamente en TradingView sin tener que utilizar MetaTrader ni estar saltando de ventana en ventana. Aquí yo puedo configurar mi precio de entrada, puedo configurar stop loss y arrastrar todo tan solamente con un clic del ratón. Esto lo estoy haciendo gracias a Tickmill, el nuevo patrocinador de nuestro canal, que le está ofreciendo a todos nuestros suscriptores la oportunidad de operar directamente en TradingView. Y no es un broker cualquiera, sino uno de los más grandes del mundo, con todas las regulaciones necesarias para que tu dinero esté protegido. Tienes el link de registro en la descripción, o si no, este código QR en pantalla para que comiences a operar en la plataforma. Y solo necesitas un depósito mínimo de $100
a diferencia de 500, 1000 que te piden otras plataformas. Ok, retomando el video, hasta aquí tienes la dirección del precio, entiendes el ciclo liquidativo y las zonas de reacción. Ahora, ¿cómo usas todo esto para encontrar una entrada perfecta? A continuación voy a enseñarte una de las estrategias que he usado para fondearme con miles de dólares en los últimos años. Esta estrategia se llama Attack on Killzone. Mira, para serte sincero, a mí me costaba mucho entender la liquidez y hacia dónde iba a ir el precio. Así que me puse a investigar cómo podía operar de una forma mecánica sin tener que marcar 760 rayas en el gráfico. Y entonces descubrí algo que cambió mi forma de ver el gráfico. En el 90% de los casos, por no decir todos, el precio a partir de las 9:30 de la mañana, que es la apertura del mercado de Nueva York, va a tomar la dirección contraria de lo que ocurre a las 8 de la mañana. Venimos bajistas, a esta hora vamos alcistas. La preapertura comienza alcista, en la apertura vamos bajistas. 8 AM alcista, a partir de las 9:30 bajista. Pensé que era casualidad, pero lo he comprobado en más de 500 días, en más de 2 años que llevo operando usando este patrón. ¿Pero por qué ocurre esto? Por el ciclo liquidativo. Vamos por orden. Esta franja blanca corresponde a la preapertura entre Londres y Nueva York. Y aquí lo que ocurre es que abre la gran mayoría de bancos en Estados Unidos y comienza a haber un flujo fuerte de órdenes. Luego, un poco más adelante, a eso de las 9, abren los bancos en Nueva York, que es donde está la bolsa principal, pero no el mercado como tal, porque el mercado de futuros, índices, acciones y todo eso abre aquí a las 9:30. Entonces, generalmente este periodo entre 9 y 9:30 es bastante peligroso. Así que lo que ocurre es lo siguiente. En la preapertura el precio va a venir a buscar la liquidez faltante que está en los máximos o mínimos anteriores para acumular ligeramente posiciones antes de la apertura, para que a partir de las 9:30 en adelante el precio tome la dirección real. Así que básicamente, si comenzamos a las 8 alcistas, vamos bajistas después de la apertura y viceversa. Pero para que esto suceda debe cumplirse el requisito más importante, que fue algo que descubrí al desarrollar mi sistema Attack on Bullet. Si todo eso te está gustando, también te va a encantar mi sistema completo, en el que vas a conocer los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten todos los días y te permitirá operar con menos de 1 hora 45 minutos por sesión. En la descripción tienes el link a mi página web para que puedas acceder y ver cómo este sistema tan simple y mecánico puede cambiar tu forma de operar para siempre. Pero claro, no te voy a dejar con las ganas de saber cuál es ese requisito fundamental para que funcione esta teoría. Así que te lo voy a revelar ahora. La liquidez referencial. Cuando comienza la sesión de Nueva York, en realidad solamente pueden existir 2 posibilidades. Justo en la apertura, que es esta franja azul, o el precio está fuera de la liquidez que deja la sesión de Londres, o está dentro del rango de la sesión de Londres, que es exactamente lo que vemos acá. Justo en la apertura el precio está dentro de los rangos que dejan los máximos y mínimos de Londres, lo que quiere decir que este movimiento de acá ya cumplió su función de manipulación. Pero ¿qué sucede si el precio no se encuentra dentro de esa liquidez referencial? Sencillamente se sigue la misma dirección que venía de antes. Y este es un ejemplo perfecto en el que tenemos el mínimo de Londres y tenemos el máximo de Londres en este punto. Y fíjate que cuando comienza la preapertura, en realidad estamos por encima de esa liquidez referencial. Luego nos venimos para adentro y lo que tenemos es un cambio de estructura. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Una expansión. ¿Esto es casualidad? No, de hecho esto es un Judas Swing, hecho y derecho en todos sus colores porque cumple con todas las características. Pero justo en el momento en el que vemos que el precio rompe la zona referencial de liquidez, entendemos que la dirección para ese día es alcista. Ok, todo esto es muy bonito y te ayuda a saber cuál es la dirección del precio en el 90% de los casos. Y sí, lo bueno es que tampoco tienes que dibujar miles de rayitas para saber hacia dónde va el precio. Pero saber hacia dónde va el precio no es lo mismo que meter una operación o una entrada correcta, porque te puedes equivocar en el trade, o peor aún, meter una operación que te toque stop loss y luego se vaya a tu favor. Y es que los bancos no solo saben la dirección del precio, sino también los puntos liquidables, porque dentro de un Judas Swing grande pueden existir mini Judas Swing más pequeños para extraer liquidez interna. Y para que no caigas en estas trampas, te voy a explicar la forma más fácil de identificar las zonas liquidables en el gráfico.
Vamos a dividir la liquidez en dos tipos. En primer lugar tienes la liquidez absoluta, que son básicamente los máximos y los mínimos donde se originan los movimientos grandes. Esta tendencia alcista se origina en este punto, así que esta es la liquidez absoluta. Y esta es la liquidez absoluta luego de que el precio se da la vuelta. Todos los máximos y mínimos que se encuentran dentro de esos puntos son relativos. ¿Por qué son absolutos y relativos? Porque cada vez que el precio barre una liquidez absoluta, es muy posible que tengamos un cambio de estructura, ya sea alcista o ya sea bajista según el caso. En cambio, cuando el precio rompe la liquidez relativa, como es en este caso, lo que suele haber es una continuación de ese movimiento buscando un retroceso más expansión. Pero para encontrar ese movimiento fluido necesitas operar los puntos no liquidables, es decir, zonas en las que el precio no pueda regresarse a mitigar porque ya no existe liquidez pendiente en esa zona, sino que necesita tomar la liquidez que está del otro lado. Y lo mejor que podemos hacer para verlo es sencillamente ver dos ejemplos, uno de compra y uno de venta. Y vamos a utilizar este mismo ejemplo que analizamos anteriormente. Lo primero que nosotros nos encontramos aquí es un Judas Swing, pero claro, debemos encontrar un punto no liquidable para operar, porque primero debemos identificar si esto es un Judas Swing. ¿Cómo lo comprobamos? Sencillamente esperando. Fíjense que en este punto el precio comienza a tomar la liquidez de arriba y esperamos una reversión del precio. Pero en realidad lo que hace es seguir expandiendo para arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego para acá arriba no tenemos nada que frene el precio, porque lo único que hay es este order block que ya mitigó este imbalance. Y ese mismo order block va a ser nuestro punto de interés. Lo marcamos y sencillamente esperamos a que el precio llegue a esa zona, porque debajo de allí no hay más nada de interés. Fíjense que aquí el precio llega a la zona del order block, donde podemos meter una operación. Nos protegemos por debajo de la zona y vamos con un 1 a 2 de beneficio, que se cumple en unos minutos. Y veamos ahora este ejemplo de ventas acá. Tenemos en el momento en el que comenzamos a operar en la apertura, estamos dentro de este rango de Londres. Así que esto es muy sencillo. Vemos que el precio hace un cambio de estructura que es válido. ¿Por qué razón? Porque ya el precio manipuló arriba, así que no se trata de un Judas Swing. Sencillamente esperamos a ver qué hace el precio. Aquí se confirma el cambio de estructura al romper este order block. Así que sencillamente esperamos a que el precio retroceda. ¿Hacia dónde? Hacia más o menos la mitad del movimiento. Aquí está rellenando este imbalance donde podemos meter la operación. Nos protegemos por encima del último punto estructural y vamos con un 1 a 2 o hasta el siguiente punto de liquidez, que es este de Londres de acá. Y fíjense que la operación termina cumpliéndose a la perfección. Ahora bien, si a esto quieres aumentar del 50% de probabilidades de ganar, en este video te explico cómo lo puedes hacer. Míralo para que entiendas cómo tener entradas perfectas siempre.